Hola, buenas tardes, buena vida. Tempranito, unos minutos antes, siempre me encanta conversar con ustedes, leerlos, saber los que están. Gracias, gracias, gracias infinitas por compartir nuevamente un Despertares desde el amor que somos. Gracias a todos ustedes que ayer se sumaron a 2 despertares espectaculares, uno con mi querido amigo, el doctor Diego Martinelli, donde hablamos de todo. Si no lo viste, está aquí ya en nuestro canal de Instagram y en YouTube, en estreno en este momento. Y por la noche me encontré con un admirado mentor, coach, productor, actor, Arturo de los Ríos. ¡Wow! ¡Wow! Cómo nos estamos reconectando, reconociendo en todas las latitudes, y de eso se trata. ¿Cómo late tu vida? ¿Dónde estás? 1:52 en Miami, 2:52 en Argentina, 1:52, ya en Venezuela y en Chile. Hola Itadrit, hola Ari, hola Marleni, ahí está Marleni, lo digo bien. Bueno, ¿qué nos trae hoy a la primera edición de Despertares mi querido Camilo Rossi? Con él, que es fundador del Congreso de Cierres de Ciclo, vamos a hablar de la claridad sobre la vida, sobre la muerte, porque no estar muerto no significa que estés vivo. Atención, no estar muerto no significa que estés vivo. Vamos a compartir esto de aprender cómo hablarle a un doliente, qué decirle, desde qué lugar. Y por otra parte recordarte que escapar del duelo es escapar a la vida. Muchos temas para conversar hoy junto a Camilo Rossi, un joven coach y mentor que hoy en unos minutos nada más va a estar aquí en Despertares. ¿Dónde están? ¿Me cuentan? Me gustaría saber. Hola, grupo de luz, dice Sandra. Hoy a la mañana también vivimos un para y date cuenta desde la playa, muy tempranito. Con nosotros la salida de Inti, el Padre Sol, y compartimos a pura naturaleza esto que es un poco la continuidad del despertar, esto de parar y darnos cuenta que nos estamos experimentando, que estamos vivos. Hola, mi querida Mari desde New York, desde Francia, la flaca Sao, ¿cómo te va? Y aquí reconectando, desde San Telmo, Buenos Aires, Argentina, desde Tenerife. Cuéntenme dónde están, me encanta leerlos, ya se sumó nuestro invitado, mi querido Camilo Rossi, pero por ahora unos minutos más de reconectarme con esta sanga maravillosa. Colombia, Galicia. ¿Dónde más? ¿Me cuentan dónde están? Jimena, Ana, Ale, ¿dónde están? Desde Chile. Carolina, ¿dónde estás? Ahí preparados porque después ya lo saben, en Despertares van a poder participar haciéndole preguntas como corresponde a nuestro invitado de hoy. Benavides, provincia de Buenos Aires. Hola María. Alejandro de Rosario. Hola Ale. Rosario también con Sabrina. Alemania, Cindy. ¿Cómo estás? Desde México. Gracias, Neuquén. Capital Patagonia, Argentina. Desde Lisboa. Desde España. Oh, qué bueno que pudiste nuevamente conectarte desde Aedo, Buenos Aires, desde México. Me encanta saber que están allí. Vamos a compartirnos. Medellín, Colombia. Nos quedamos en un mundo supuestamente cerrado sin fronteras. Le salió mal. ¿Qué va a ser? Le salió mal. Eso lo hablábamos ayer con Diego Martinelli. Medellín. ¿Dónde estás? Punto de equilibrio. Entre Ríos, el litoral argentino. González, Franco, Marcela, ¿dónde estás? Adri, ¿me cuentan un poquito? Y ahora sí, nos vamos a esparcir lumínicamente en esta trama que nos sostiene, agradeciendo el que nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Hola Sandra. Y ahí se siguen sumando de a poquito. Saladillo, provincia de Buenos Aires, Chile, Miami.
Hola Marcela, ¿cómo te va? Neuquén. Paula, ¿dónde estás? Carmen, ¿dónde estás? Gracias, González, Marcela. Hola hermosa a ti. Hola Sandra. Pilar, provincia de Buenos Aires. Soy Sol de Miami. Bueno, recuerden, quienes aún desde Perú, gracias. Recuerden, tenemos el canal de YouTube, tenés que suscribirte, es gratuito, por favor, hacelo ya y compartí los contenidos. Hoy cumplimos, este será el Despertares 442 despertares juntos, wow. Excelente tarde para todos desde Bogotá, Colombia, dice Disney, Santiago de Chile, Venezuela, wow, wow. Bueno, y aquí estamos los que hemos decidido reconectarnos y darnos cuenta. Vamos a darle la bienvenida ya a nuestro invitado en la primera edición de Despertares. ¿Qué les parece? Él es Camilo Rusi y con él vamos a hablar sobre cerrar ciclos, sobre darnos cuentas, porque no estar muerto no significa estar vivo, y cómo hablarle a un doliente y cómo hablar el tema de la muerte con los niños. Todo esto, más todas las preguntas de ustedes, ya en Despertares. Aquí está, a ver si está, aquí está. Rusi, le voy a dar la bienvenida a Despertares. Hola, Hola, Alicia, ¿cómo estás? pero qué alegría saberte, verte, sentirte. ¿Cómo estás? Igualmente, igualmente, estaba esperando este momento con mucho cariño y me alegra compartir con tu comunidad tan hermosa que tienes y de tantos lugares del mundo. Felicidades porque escuché en la introducción 442, qué honor. Contigo, Wow. 442 contigo en 12 meses y 15 días, fíjate tú. Wow. Súper bien, felicidades por este movimiento tan hermoso. Siento que al igual que yo eres una revolucionaria, ¿no? De este despertar, me encanta. No lo sé, mira, yo recibí una canalización viviendo en mi país hace 23 años que me fui de Argentina, pero estaba en mi país en lockdown, en la provincia de Córdoba, y me dijeron despertar y yo no entendía qué era despertar y dije, ah, ¿será volver a comunicar? Hacía muchos años que ya no hacía televisión. Mm, Bienvenido, querido Camilo, te sigo, valoro enormemente tus contenidos con los que diariamente me nutro, ¿eh? Esto me sucede con Gracias, tus contenidos. Gracias, gracias, gracias. con mucho amor. Me gustaría que te presentes ante nuestra comunidad. Cuéntanos, además, dónde naciste y algunos de los despertares que seguramente te sucedieron para llevarte a ser quien eres hoy. Gracias, Alicia. Bueno, pues como para hacer esta parte un poquito rápida, que no sea una exposición de Eh, Camilo. Eh, yo me entrené como ingeniero, ¿sí? Toda la vida tuve una mente súper sistémica, bastante cuadrada, aterrizada, analítica, como acá, en la corteza prefrontal nada más. Y poco a poco la vida, cuando me dejé, fue empujándome de a poquitos hacia este mundo de desarrollo humano, ¿sí? Y hago énfasis en cuando me dejé, porque la vida te puede ir empujando toda la vida y tú puedes luchar toda la vida. Yo lo También. que hice fue en algún momento rendirme a lo que la vida me estaba dando. Y en ese rendirme, pues cambié este rumbo de la ingeniería y me fui de cabeza en el mundo del desarrollo de talento durante muchos años, ya casi 12 años. Em, Estuve dando conferencias, talleres, creando experiencias de aprendizaje, al principio sobre todo para el mundo corporativo, como que por ahí empecé por cualquier motivo. Y en temas íntimos, ¿no? En temas como el manejo del estrés, el manejo del tiempo, la gestión del cambio, todos estos temas que nos sirven tanto a nivel, pues, profesional como personal, ¿no? Y
un poco más reciente comenzó mi viaje en profundidad en este tema de, por ejemplo, el amor propio, la gestión de las emociones, el duelo, el hacer las paces con la muerte para vivir una vida plena. Entonces, desde ahí como que profundicé realmente. Digamos que yo lo que comparto es porque yo lo vivo. ¿Sí? Entonces comencé a vivir todos estos procesos. Un despertar muy hermoso que viví en la vida fue el del duelo de mi abuelito, que fíjate que mi abuelito falleció cuando yo tenía 8 años. Ah, pequeño. Exacto, pero por cultura, por educación, por demás, a mí no me dejaron vivir el duelo de él. Entonces se me quedó ese duelo, lo que llaman un duelo atorado, ¿sí? Un duelo detenido o congelado durante más de 20 años. Wow. Imagínate el dolor tan intenso que puede revelar la muerte de un ser querido y ahí guardadito, guardadito, guardadito durante mucho tiempo. Y hasta recientemente, pues logré desatorar ese duelo y vivirlo. Y no te imaginas la paz tan intensa que sentí. Como si hubiera literalmente estado cargando algo, arrastrando un ancla y la solté. Y la solté y de pronto toda esa energía que utilizaba en luchar contra la muerte, contra el hecho de que él hubiera muerto, pues como que ya era de nuevo mi energía, ya no era la energía de una lucha. Sí, entonces para mí eso fue revelador, eso fue demasiado revelador porque cuánto no nos cargamos, porque el duelo no es solo la muerte de un ser querido, sí, Claro que estamos en no. duelo todo el tiempo, entonces eh, ahí como que comencé a compartir mucho más al respecto, a profundizar yo en mi propia vida en el tema de cómo vivir estos duelos, cómo acercarse a la muerte desde un lugar un poco más de curiosidad en el peor de los casos, de amor en el mejor de los casos. Ujú. Entonces eso es como un barrido, Alicia. Tú sabes que, bueno, me emocionó mucho la historia del abuelito y además me gustó y resoné con esto de me rendí. Me rendí Mm, porque me rendí a esta existencia, a esta trama que me sostiene. Pues que, sí, a ver, surrounded, hay que mm, rendirse desde el amor que somos en agradecimiento. Me parece que por ahí va el camino, ¿cierto? Y absolutamente. claro, y cuando hablamos esto de, y hoy creo que es muy importante que analicemos contigo todos los diferentes aspectos, pero en estos tiempos, sobre todo, donde el resonar de gran parte de la humanidad está vibrando desde el miedo tan bajo, hacer una alianza incondicional con la muerte. La muerte no es lo que te contaron, ¿no es Ujú. cierto? Estoy de acuerdo, Alicia. La muerte es como el miedo a la oscuridad. El miedo a la muerte es como el miedo a la oscuridad. Es como que aumenta con las historias que te cuentan, ¿no? Entonces tú entras a una habitación oscura, supongamos que de pronto yo apago las luces y de Claro. pronto todo queda oscuro y entonces automáticamente este cavernícola que todos llevamos dentro dice oscuridad igual peligro. Ujú. Entonces nos tensionamos y después nos acordamos de todas las historias de miedo y pasa lo mismo con la muerte. La muerte es oscuridad en el sentido en que no tenemos idea qué pasa. Sí, hay muchas teorías, hay muchas formas de verlo, hay muchas creencias que todas son válidas, pero a la final hay mucha oscuridad en el sentido que nuestra mente analítica no puede establecer exactamente qué pasa, no puede controlarlo, así como no podemos controlar casi nada. Entonces, También. eh, exacto, es una ilusión. Entonces, al buscar un poquito de claridad sobre la muerte, y hago énfasis en claridad y no en saberlo todo, porque nunca lo vamos a saber todo sobre la muerte. Sí, así es esta vida. Entonces, en buscar un poquito de claridad es como encender una pequeña vela. Sí, no vamos a encender todos los focos de luz, pero vamos a encender una pequeña vela para ver que esta habitación oscura de la muerte, pues es algo absolutamente natural, que puede ser algo absolutamente también hermoso por lo impredecible que es, por lo
yo lo llamo un poquito como justiciero. La muerte nos une absolutamente todos y no solo los seres humanos, los seres vivos. Tal Nos cual. conecta de una manera contundente con todo y con todos. Entonces es algo hermoso. es la gran Exacto. certeza que algún día en este plano, este cuerpo físico se va a quedar. Y si a eso le llamamos muerte, pues que bueno, vamos a morir todos. Es la Todos, única todos. certeza, ¿no? Todos, todos. Y la mejor manera de morir es morir en vida de constantemente. No estar muerto en vida, que es muy diferente, pero estar reconociendo que cada momento muere y cada momento renace en cada instante. Es decir, Amén. este tema de la estabilidad, el control, la permanencia, es una ilusión absoluta. Todo está en constante transformación. Entonces, el hacer las paces con eso y como tú decías, el rendirnos a eso, porque así es y punto. Entonces, nos permite soltar toda esa energía que utilizábamos en luchar y utilizarla ya no solo para sobrevivir, ¿no? Porque eso es lo que queremos con el miedo a la muerte, Claro, sobrevivir. un estadio de sobrevivencia en lugar de experimentarnos y agradecer Exacto. estar vivos, que es un tema que Exacto. trabajamos día a día aquí en Despertares. Que Darnos eso sí, cuenta. y que eso sí es algo puramente humano, ¿sí? Los perritos seguramente de alguna manera sienten gratitud si tú les das comida, etcétera, pero nosotros tenemos una conciencia increíble que, con la cual podemos observarnos, con la cual podemos analizar y ver que es un milagro absoluto de que existamos. Entonces, el hacer las paces con la muerte para mí fue como ese empujón final a decir, ya, ya no te hagas el loco, ya vive, vive, estás acá, eres un milagro, vive. No estés A, sobreviviendo a menos que sea necesario. a ¿Va? menos que sea necesario y dejas a esto que trabaje por un poquito. Y Camilo, yo estoy en casa y digo, wow, me encanta, resueno con Camilo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para hacer las paces con la muerte? Porque es verdad, hay algunos sonidos que entran, ¿no? No sé de dónde, pero es Y como, discúlpame, es que les dio no, no, preciso a los vecinos por martillar. está todo bien, está todo bien. Hay un filo hilo entre la vida y la muerte. Y como tú dijiste, estamos permanentemente muriéndonos un poquito para renacer otro tanto. Ujú. Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo me reconcilio con algo que desconozco? Y me parece tremendo. Estoy en mi casa y digo, ay, pero están hablando de la muerte. A ver, ¿por qué Exacto. miramos a la muerte desde el dolor, desde el sufrimiento? ¿Nos ayudas un poquito? Claro que sí, hay mucho. Yo siempre he dicho que claridad sobre la muerte es libertad para la vida. Claro. Y no es mucho más lo que necesitamos que claridad para comenzar en nuestro proceso de hacer las paces con la muerte. Y hacer las paces con la muerte como para que veamos de qué se trata, no significa que entonces ya la muerte no me va a dar miedo, porque naturalmente llevamos este cavernícola adentro que es muy bonito porque nos ayudó a sobrevivir 200.000 años, gracias a él o ella estamos acá. Entonces el miedo a la muerte no es malo. Hacer las paces con la muerte no es perderle el miedo, es aceptación. Y acá me gusta hacer énfasis en que es aceptación, más no resignación. Sí, Oh, resignación wow. es Muy una bueno. diferencia muy intensa porque resignación da un aire como de fracaso, de fricción interna, que le ganó la fricción externa, como de dejar atrás, como de que peleé tanto y me cansé tanto que ya no quiero y entonces me resigno. ¿Sí? Es un desgaste, es un desborde de energía. Mientras que la aceptación es una integración de esa energía. Es decir, yo dejo de luchar contra lo que ya es y no hay nada que sea más que la muerte. ¿Sí? Es lo que nos une a todos. Ya está. Entonces no es para mí un misterio si vivimos en una sociedad que está llena de sufrimiento, porque nos enseñaron de alguna manera a rechazar lo que más es, ¿sí? Tanto la vida como la muerte. Y Ahí ahorita, está. parte Mira, wow, lo que acabas de decir, Camilo, que lo mandaste así como al paso, y me parece extraordinario. ¿Podés repetírmelo? Que no es sí, más sí, sí. que la vida y la muerte. Sí, es decir, las certezas más absolutas que tenemos acá
son el nacimiento y la muerte. Todos tenemos que nacer y morir, ¿sí? Pero por algún motivo nos enseñaron que esta parte de la muerte, pues es algo que hay que oírle, es algo malo, es algo que genera sufrimiento. Y sí, a veces genera todo eso, pero no siempre. Sí, generalizar la muerte y ponerla como equivalente al sufrimiento para mí no tiene ningún sentido cuando literalmente todos vamos a morir. Y, y, y el hacer las paces con eso, entonces te deja eh, usar toda esa energía que utilizabas para luchar y huir de la muerte. Pero fíjate que muchas veces luchamos y vivimos no de la muerte física, porque muy pocas veces estamos bajo a una amenaza literalmente física, ¿no? Digamos que, Ujú. por ejemplo, yo viví unos temblores en México, ahí sí hay que huir por tu vida, ahí sí hay que activar este miedo intenso a la muerte. Claro. Y eso te mueve, es un motor maravilloso. Por eso digo, el miedo no es malo, es un motor maravilloso. Pero si ese miedo es el que domina todo tu entorno de vida, debes saber que vas a vivir una vida de limitación. No mala, pero muy limitada, porque eso es lo que hace el miedo, limitar. ¿Sí? Si a mí algo me da miedo, yo o me alejo o lo alejo. Ya lo estás Entonces, marcando, ahí está la distancia. Fíjate, ahí está. tan No, no, simple. A ver, presta atención a este mensaje maravilloso de Camilo. El miedo te separa, te ujú, separa absolutamente. de lo que es, Exactamente. tanto de la vida como de la muerte. Exacto, exacto. Y a veces tenemos que usar esos miedos. Es maravilloso poder, por ejemplo, si yo tengo miedo, no sé, en un ejemplo de una relación de pareja, yo tengo miedo a que alguien me maltrate, pues usa ese miedo, aléjate de esa persona, ¿sí? No significa que entonces fracasé por tener miedo, ¿no? El miedo está ahí por algo, ¿sí? Entonces, pero a veces cuando yo percibo que mis miedos están controlando absolutamente todos los aspectos de mi vida y que mi motor de acción es el miedo, entonces tengo que tener la claridad de que voy a vivir en limitación y de que mi miedo va a generar más miedo. Eso es una Siempre. regla clarísima. Digamos que yo trato, como vengo de este background de ingenieril, trato de explicarlo un poquito más aterrizado Claro. porque el miedo genera miedo como que suena un poco en las nubes, pero si nos devolvemos a la evolución, No, a mí me suena como una ecuación perfecta. Miedo exacto, es que trae tiene todo el miedo. Es sentido. perfecta. Tiene sentido, claro. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, si nos vamos a la evolución y nos imaginamos que tú y yo estamos en la misma tribu y se acerca un tigre, ¿sí? Que ya se comió uno de nuestros compañeros. Se acerca de nuevo el tigre a buscar más comida. Yo lo detecto, pero tú no. Entonces yo lo veo y surge un miedo intenso en mí. Si ese miedo no generara más miedo, entonces yo no te alerto, yo voy y no sé, curioseo con el tigre, lo abrazo, me come. Y no sobreviví y probablemente después se va a comer a todos. Entonces, si miedo no genera más miedo, si mi miedo no despierta más miedo, tu miedo, el miedo de todos, entonces no sobrevivimos. Ujú. Entonces, para mí es hermoso entender ese mecanismo de supervivencia, porque eso es lo que es literalmente, es un mecanismo para sobrevivir. ¿Sí? Que está impregnado en nuestro ADN, en Absolutamente nuestra amígdala reptiliano. cerebral, Claro, y se quedó totalmente. ahí, y se quedó ahí. Y se quedó ahí. Entonces, Claro, el cerebro creció en tamaño, pero ese origen ahí quedó, está, ahí está instalado, ahí está ahí instalado. está. Y fue el primero en la casa. Claro, Entonces es el también. que manda, si no somos conscientes de él. Entonces, hoy estamos siendo como este híbrido entre animalitos y seres conscientes. Entonces es hermoso poder darle un espacio de amor, de contención, de aceptación a este cavernícola que de alguna manera es la razón para que hoy estemos aquí. Gracias a ese miedo sobrevivimos y estamos aquí. Y, y entonces, este miedo a la muerte yo no lo abordo con una intención de removerlo, sino de integrarlo, de aceptar esta sombra, porque al final es una sombra que yo tengo. Eh, y fíjate que si seguimos profundizando y profundizando en el tema de la muerte, tiene que ver absolutamente todo con la vida. O sea, por eso digo, claridad sobre la muerte es libertad para la vida. Es Claro, muy claro, sencillo. claro, claro. Desde el darme cuenta, desde el darme cuenta. Cuando, cuando hablamos de la muerte,
se asocia, digo, por favor, quiero leerlos, quiero los comentarios de ustedes, que es súper importante y lo saben, esto es interactivo, ¿eh? Nos leemos. Eh, la muerte no duele, dicen tus contenidos. Duele todo Ujú. el concepto, toda esa cosa que nos armamos en referencia a la muerte. La muerte duele, pero no hablo de físicamente. Duele como solo nombrarla, ¿no? Es como un hálito Sí, que, ¡ay! La muerte. sí. Fíjate que ahí justamente esa publicación que hice, digo, la muerte no duele. Lo que duele es la vida y por ende, cuando estamos muriendo, ahí también puede haber mucho dolor. ¿Sí? La muerte no es igual para todo el mundo, a pesar de que sí le llega a todo el mundo. Eso es muy importante aclararlo. Claro, No todos vamos en el mismo barco, porque hay unos que pueden darse el lujo de morir en paz, rodeados de su familia, y hay otros que de pronto los atropelló un bus. claro. ¿Sí? Entonces, en la forma de morir es diferente y puede inspirar diferentes grados de dolor. Lo que casi siempre sí inspira dolor es la muerte para los que quedamos, Los ¿sí? Para el dolientes. doliente, para los dolientes. Entonces, el doliente, por definición de ser un doliente, siente dolor, ¿sí? Esta percepción de pérdida, de separación, genera cierto dolor de manera inevitable. Ahora, lo que me parece hermoso de todo este entorno del duelo es que ese duelo pues puede tener dos caras. Puedes luchar contra ese duelo o puedes vivirlo en plenitud, así lo llamo yo. Si luchas contra el Ujú. duelo, probablemente pues el dolor va a aumentar, va a permanecer, se va a alargar, va a ser un dolor más intenso porque tú le estás agregando sufrimiento encima, eh, sentimientos de culpa, sentimientos de injusticia. Entonces, todo eso es absolutamente natural en el duelo. Pero también tenemos otra opción que es a la que yo trato de empujar un poquito a las personas que acompaño y es vivir ese duelo. Si sientes un dolor profundo, permitirte sentir ese dolor. Socialmente y también evolutivamente, le Perdón, tenemos como Camilo. fobia al Te- dolor. claro, Claro, el claro. perdón que te voy a interrumpir. Vivir Sí, ese sí. dolor significa experimentarme en esa emoción. Yo no soy mis pensamientos, pero sí soy mis emociones. Exacto. Entonces, fíjate que hay como una regla muy sencilla, es cuando llega a la mente, se retira el corazón. Entonces, si yo me pongo a analizar cuánto tiempo voy a sentir el dolor, qué estoy sintiendo, tristeza o rabia, o en qué fase estoy supuestamente del duelo, entonces llega a la mente y el corazón dice, bueno, acá la mente está como ocupando mucho espacio, yo me retiro. Y ahí no podemos sentir en plenitud. Cuando yo me entrego al dolor, no significa que yo quiera o promueva el dolor. Sí, es muy diferente. Significa que el dolor que ya está, sí, que es innegable, yo no voy a luchar contra ese dolor. Es como un uso más eficiente de tu energía, básicamente. Ujú, En vez ujú. de usar tu energía en luchar contra algo que va a permanecer sí o sí, lo usas en darle la bienvenida, sentirlo y claro, puede ser incómodo, pero está lejos de ser malo. No es malo, puede ser incómodo. Pero lo que sí es verdaderamente incómodo y limitante es luchar contra esa incomodidad. ¿Sí? Es relativamente sencillo, pero culturalmente pues simplemente nos enseñaron a hacer lo opuesto. ¿Sí? Tú tienes que ser fuerte. Tú ya lloraste suficiente. ¿Y cómo Wow. te ves fea llorando? Y tus hijos no te pueden ver así llorando. Y entonces esa fortaleza que tú le inspiras a tu familia, a ellos o a ellas no les gustaría verte llorando. Y entonces, claro, nos metieron en la cabeza que esa emoción es mala, que hay que reprimirla, que hay que negarla. Y nos meten sin darse cuenta. Esto no es culpa de nadie, esto es un problema sistémico en realidad. Ujú, Eh, Nos enseñaron pues como a tragarnos ese duelo. Yo ujú. siempre hago la analogía de que reprimir emociones, pues en el día a día, sin estar en un duelo significativo, eh, no es nada bueno. ¿Sí? En una escala de lo malo puede ser un 7 tirando a 8. Te puede enfermar físicamente, ¿sí? Es muy intenso y te enferma sin duda emocionalmente. Ahora, hacerlo durante un duelo es equivalente a una granada de estas explosivas, te la tragas y pretender de que no explote. Porque es que eso es el duelo, una explosión, una confusión, un caos de emociones
que si no te permites sentirlas vas a estar automáticamente en una lucha intensa contra ti mismo, porque es que no es Claro, contra el mismo. Si tú la claro. proyectas afuera, pues también, pero la lucha inicial es contra uno mismo. Entonces, Contra uno y las creencias que me limitaron por años, que como tú exacto. dices, me marcaron esto de esto está bien, esto está mal, ser fuerte es bueno, ser sensible, Mm, llorar no es tanto. Y sí, hoy, animándonos a experimentarnos, nos descubrimos y aprendemos a preguntar. Y por ejemplo, teniéndote aquí, eh, voy como pregunta, como parte de esta comunidad. ¿Y cómo me escucho? ¿Cómo me doy cuenta que me comí una granada y estoy esperando que no explote cuando sé que va claro. a explotar definitivamente, ¿cierto? Sí, tu cuerpo te lo va a decir, sin duda alguna. Entonces, trata es por un momento hacer un ejercicio de no tener la atención acá en la mente, sino irla pasando por el cuerpo. Entonces, es un ejercicio que yo hago muy seguido, lo llamo el elevador o el ascensor. Nos imaginamos que hay una pequeña Alicia que cabe acá encima de la palma de tu mano Ujú. y esa Alicia empieza acá en la mente, donde normalmente está nuestra atención. Y poco a poco, en una relajación, puedes cerrar tus ojos, puedes meditar, puedes ponerte en el estado de imaginación. Sí, que es un estado casi infantil. Voy a jugar, voy a imaginarme. Y entonces voy a ir pasando a esa pequeña Alicia por diferentes partes de mi cuerpo. De pronto, no Wow. sé, la estoy pasando por la garganta y sentí como apretado, no me sentí cómodo. Después estoy pasándola por acá, por el corazón, por los pulmones y sentí como, ay, no, como cierto dolor. Entonces eso te va a ir dando pistas de que algo estás reprimiendo, porque las emociones pues se manifiestan físicamente, se quedan por ahí físicamente. Qué maravilloso este ejercicio, me encantó. Sí, Un mini es muy mí, práctico. sí, Sí. un mini mí que va desde la cabeza experimentando lo que siente por la densidad que habita. Wow. Exacto. Y fíjate que es un ejercicio de imaginación. No quiero que se pongan a preguntarse lógicamente, a ver, si me voy al estómago, ¿qué estoy sintiendo? Es que acabé de comer, es que el estómago normalmente a mí no me funciona. No, 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 no. Es pon tu atención en ese lugar y siente. ¿Sí? Si algo he aprendido sobre el duelo es que no se aborda con la cabeza. Si lo No, abordamos claro. con la cabeza, el corazón se retira. Lo primero y prioritario en el duelo es sentir, porque si no, esa granada explota. ¿Sí? Entonces, tú puedes pasar este mini-me por cualquier parte de tu cuerpo y eso no es que te vaya a dar una evaluación específica, técnica de tu No, estado, pero pero te va a decir, es un termómetro, sin exacto, pensarlo exacto, me te va va a a decir, pasar. Yo lo hice hay cierta contigo, incomodidad. claro, yo lo hice contigo y iba pasando Alicia, que nunca hice este ejercicio, por mi garganta y dije, uy, qué presión, ¿qué está pasando aquí? Mm, Estamos hablando de exacto. algo que duele, Sí, porque sí, inmediatamente exacto. asocié que mi mamá del corazón partió hace 15 días aproximadamente, y entonces Mm, lo asocié directamente y fue, y, y si hacemos este ejercicio que me parece absolutamente revelador y sanador, creo que en lugar de hacer que la granada explote, ni siquiera vamos a necesitar meternos una granada, porque ya la paramos ahí en el exacto. afuera, la experimentamos, me la siento bien, pero ahora esto me pasa a mí. ¿Qué le pasa al otro? ¿Cómo hablo con un otro cuando sé que no existe un otro porque somos unidad? Esta dualidad Sí, me suena cada vez claro. más lejana, pero bueno, tengo que hablarle a un otro que para mí no existe porque soy otra yo, y él también o ella también son dolientes. ¿Cómo Ujú, hablarle? Desde el amor por que supuesto. soy, desde lo que siento. ¿Cómo? ¿Desde qué lugar? ¡Wow! Muy liberador esto, Fíjate ¿eh? que la respuesta es un poquito contraintuitiva. Puede sonar hasta antipática, pero es no hablarles. Pero no ¡Ay, se qué trata bueno! de no hablarles como de manera me alejo de ti porque qué miedo tus emociones. No, no, no. Es, tenemos dos orejas y una boquita, entonces vamos a escuchar el doble de lo que hablamos. Y en el duelo, en realidad es que no hay unas palabras que yo te pueda decir a ti y alivien tu dolor o lo eliminen.
Las únicas palabras que pueden comenzar de cierta manera a sanar al doliente, a ayudarle a integrar esta nueva ausencia, son las propias, las suyas. ¿Sí? Entonces, el escuchar a la persona, y ojo que a veces escuchar puede ser escuchar el silencio. Porque de pronto nos También. ponemos súper nerviosos cuando hay un momento de silencio y decimos, ay, no estoy ayudándole bien porque estamos callados los dos y hay este silencio incómodo. No, no, no. Si hay un silencio incómodo es porque hay mucho ruido interno. Entonces eso ya es tema de cada uno. Pero lo primero que yo hago es, si acaso, preguntar como para ver si quiere hablar al respecto, ¿sí? ¿Te gustaría, Alicia, que hablemos del fallecimiento de tal persona? Si no, estoy acá para acompañarte. Si quieres que me vaya sin ningún problema, puedes decírmelo y yo no me voy a ofender. Wow. Y si quieres hablar, yo estoy acá para escucharte. No me gustaría darte consejos porque no soy tú, ¿sí? Y no me gustaría darte consejos porque no puedo sentir en una empatía directa lo que tú estás sintiendo. Si acaso quieres que te dé algún consejo, yo te lo voy a dar solo desde mi experiencia. ¿Sí? No voy a decir que tal psicoterapeuta o tal psiquiatra dijeron tal cosa y entonces los pasos y entonces el ABC. No, yo viví, entonces cuando yo viví este duelo, a mí me ayudó a hablar del duelo. No sé si tú seas así, pero a mí me ayudó eso. Entonces ese es como la única circunstancia en la cual yo me atrevo a dar consejos, cuando yo literalmente lo viví o una persona demasiado cercana. Porque, ¿qué pasa? Digamos que cuando abordamos a alguien en duelo, como nadie nos enseñó a abordar a alguien en duelo, a pesar de que todos en la vida vivimos entre 15 y 20 duelos significativos en la vida, eh, pues lo primero que yo percibo es, ok, esta persona está mal. Sí, está mal. Está llorando, entonces está mal. Está triste, entonces está mal. Está sintiendo dolor, entonces está mal. Entonces eso es lo primero que me encantaría que los que nos están viendo acá borren de su mente y es, estar en duelo no es estar mal, no es ser menos, no es un estado negativo, es un estado. Si Ujú. le quitamos el juicio, es un estado. Te acabas de hacer una herida. Es como si tú te haces una herida, no sé, en la mano y entonces de pronto por yo tener una herida en la mano pienso que soy menos y que me deben arreglar. No, claro, la herida necesita atención, ¿sí? Necesita cariño, necesita cuidado, pero eso no me quita mi valor como persona y entonces que me tienen que arreglar y que tengo que estar, que estoy mal. Digamos que en la parte física es un poquito más tangible, pero en el duelo, si yo trato de arreglar a alguien, ya no estoy acompañando, estoy controlando. Ahí está, ¿Sí? fíjate, desde el control, Camilo, pasa que es muy de nosotros, los latinos, fundamentalmente, cuando nos encontramos con alguien, ay, cómo te acompaño en el sentimiento y el tocar y el abrazar, que es otra manera de contener, pero eh, desde otro plano, ¿no? Lo que me decías, desde lo físico también, somos contenedores físicos, fíjate tú, valga la redundancia, somos contenedores físicos también, Sí, sí. ¿cierto? Pero contener desde el quiero que sepas que estoy, que vengo a Ujú. escucharte, que estoy para sentirte, y que si me necesitas me quedo, y si no, desde el amor que somos, me puedo ir y está todo bien. Absolutamente. Mira qué interesante esta pregunta de Silvana. Dice, ¿cuánto tiempo puede durar un duelo? Yo creo que esa es la pregunta que más me hacen. Apenas empezamos un acompañamiento, me dicen, ¿cuánto voy a durar así? La respuesta, sin variarla, en realidad, es depende, porque es que el duelo es tan único como la vida. ¿Sí? Entonces, no tiene ningún, para mí, no tiene ningún sentido. Hay otras opiniones en todo el gremio, pero para mí no tiene ningún sentido ponerle una duración a algo que es tan único como tú. Es como decir que todos deberíamos tener el cabello blanco cuando somos viejitos. Hay unos que sí, hay unos que no. ¿Sí? Es como decir que todos debemos cuidarnos igual en la misma medida del sol. Hay unas pieles más resistentes, hay otras que no. Entonces, cada uno es diferente y ojo que el duelo se vuelve un poquito más único todavía cuando entendemos que el duelo es tan único como mi vida en relación con la vida de quien falleció o de quien También. ya no está. Sí, entonces, por ejemplo,
dos mamás que sus hijos fallecen y los hijos tenían ambos 4 años y las mamás tenían ambas 31 años, pueden tener duelos radicalmente diferentes. Y uno duró 4 o 5 meses y otro duró 6, 7 años. Y es válido, ambos son válidos. Ahora, hay unos tipos de duelos que ya cuando, digamos que el tiempo se vuelve un factor importante, es cuando ya hay una reacción muy intensa al duelo. Es decir, me mencionaron a mi mamá que falleció hace 15 años y yo me enfurezco y me voy y les pido que no la mencionen y les pido que la respeten y la idealizo y entonces se me fue una semana en todo ese episodio, pero han pasado 15 años. Eso ya se llama un duelo patológico. Ahora, un duelo patológico suena como, oh, es lo peor del mundo y patológico, nadie quiere tener nada patológico, ¿no? Entonces, No, suena no quiero tremendo. que se asusten, porque es que es un proceso dentro de lo patológico que es un proceso normal, porque es que nadie nos enseñó a sobrellevar estos duelos y probablemente estas personas que se dirigen hacia los duelos patológicos nunca buscaron ayuda, porque también a veces ni siquiera sabemos que hay ayuda. No sabemos que existen los tanatólogos, que son personas, tanos es muerte, entonces son personas que específicamente te ayudan a acompañar y te guían en este proceso de vivir cualquier tipo de duelo, no solo una muerte de un ser querido, y psicólogos y psicoterapeutas, etcétera. Sí, entonces hay muchas formas de apoyarse. Si lo que no me gustaría es que nos pongamos a pensar cuánto dura un duelo, porque eso No hay significa, tiempo, digamos, es tan único como tú, como tus relaciones, como todo, es exacto. único. Y si nos vamos un pasito más atrás, nos damos cuenta que si yo quiero saber cuánto tiempo va a durar mi duelo, significa que yo quiero superar el duelo, que es otra de las palabras que no me gustan en absoluto para relacionarlas con duelo, porque superar es parecido a lo que hablábamos de resignarme, En es resumen. como dejar atrás, es olvidar. Entonces, cuando alguien me dice, yo quiero superar este duelo, yo les pregunto, pero ¿cómo así? ¿Tú quieres olvidar a tu ser querido? ¿Tú quieres dejarlo atrás? ¿Tú quieres pasar la página y como que de pronto se borró de la vida? Y siempre me dicen, no, obviamente no. Bueno, eso significa superar. Lo que vamos a hacer en vez de superar el duelo es integrarlo. Significa que a raíz de un duelo que yo tuve ayer, puedo estar en duelo toda mi vida, pero duelo no significa dolor intenso y sufrimiento, ¿sí? Yo Ujú. integré ese duelo a mi vida y 30 años después yo puedo ver una foto de la persona y soltar una lágrima, ya sea de tristeza o de dicha, y sigo en duelo, pero no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, no, para mí no hay tiempos para el duelo. Tal vez hay tiempos para un duelo intenso, ¿sí? Que es cuando estamos muy sensibles, como si yo me hago una herida y pues no quiero que nada me toque porque me duele mi herida. Ujú. Entonces, hay tiempos que oscilan entre los 6 meses y un año, ¿sí? Para ese duelo intenso. Pero después de eso, yo lo que hago es integrar mi duelo. Y ojo, que ahora no quiero que digan, superé el duelo en un mes, pero eran 6 meses, debe haber algo mal conmigo. No, 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 Tampoco. está perfecto integrarlo en un Son tus mes, no tiempos. pasa nada. ¿Ves? Eso es lo que nos pasa, que nos rotulamos, nos Mm, etiquetamos como lo hicimos siempre. Es lo que sí, entendimos del mundo del afuera. Y bien dices, nunca nadie nos enseñó cómo transitar el duelo, pero sí, tampoco nos sí, sí. enseñaron el amor que éramos, nadie nos Mm, enseñó a ir hacia adentro y reconocernos, eh, a saber que somos mágicamente alquímicos. Eh, en fin, hoy estamos recordando, reconectando y reconociéndonos, levantando la mano cuando algo no lo sabemos y siempre aparece la sí. respuesta perfecta. En ti, esta fue la respuesta perfecta. Camilo, vamos a seguir con este tema de la muerte y del duelo. Y en este caso, seguramente hay muchas mamás, papás, abuelas que partieron, era su momento, y hay que hablarle a los niños de todo esto. ¿Cómo encaro el poder hablar con los peques de algo que ni siquiera yo pude resolver? Estoy Claro. aprendiendo como puedo, ¿no? Claro.
Bueno, ahí está la respuesta en primer plano y es para poder abordar un tema pues tan delicado como la muerte con un niño, debo yo preferiblemente poder tener cierta claridad al respecto. ¿Qué pasa? Que los niños, y sobre todo menores de 7 años, perdón que siguen martillando durísimo, no sé si se escucha, pero Perfecto. te decía, los niños menores de 7 años como que no tienen un filtro. Ujú. Sí, todo lo que tú les transmites, y ojo que transmitir no solo es en palabras, porque hay momentos en que ni te entienden las palabras. Entonces sienten lo que tú sientes. Eso sí somos muy buenos los seres humanos, desde pequeñitos, desde que incluso estamos en la pancita de nuestra mamá, sentimos las emociones que ella y que papá siente. Entonces, cuando tú te acercas con mucho miedo a hablarle de la muerte a un niño, le siembres en la cabeza que miedo es muerte, que muerte es igual a miedo, Miedo. ¿sí? Entonces eso es lo que le estás enseñando de cierta manera. Ahora, a mí me gusta ver a los niños como, como cambiarles un poquito el paradigma de que nosotros tenemos que ir a enseñarles a que ellos nos enseñen. Son unos maestros maravillosos. Por ejemplo, en el tema de gestión de emociones, son los mejores maestros de todos. Ellos viven plenamente sus emociones, ¿sí? Entonces, cuando yo me voy a acercar a un niño, primero tengo que ver en qué edad está, porque un adolescente de 15 años No es lo es mismo súper que un niño. diferente Claro, que un a niño un de baby 7, de claro. 4, 3 añitos, ¿no? Entonces, 4, 2, 3 añitos, como que puede que su cerebro todavía simplemente no esté en condición de comprender una ausencia. Así como así que el abuelito no está, pero ¿cuándo va a volver? Porque él está, ¿cierto? Como que nuestro cerebro no está hecho para comprender la ausencia. Es algo muy, pues que nos marcó en la evolución. Entonces, como que es este trauma generacional que no nos permite comprender que alguien no está. Ahora, hay varias formas hermosísimas de acercarse a hablar con los niños. La primera y la que más sugiero es con preguntas, ¿sí? Que con preguntas también nos acercamos a hablarle a cualquier doliente. No vamos a hacerlo tan diferente con los niños. Entonces, para hablarle a un doliente, en general, no solo los niños, tú debes entenderlo, te debes comprenderlo. Es un ejercicio de empatía. Por eso Ujú, acompañar un duelo es un ejercicio tan valioso para la sociedad, no solo ujú. para el doliente. Entonces, tú te acercas y les preguntas lo suficiente como para comprender desde qué punto de vista están viendo las cosas. Y te doy un ejemplo que no es con un niño, ¿sí? Entonces, una persona, tú te la acercas y le preguntas, ¿cómo estás viviendo el duelo? Y te dice, de la mano de Dios. Entonces tú ya sabes que esta persona es fiel creyente de Dios y que está de la mano de Dios. Entonces tú no vas a llegar a decirle, no, pero es que en este momento tienes que ser aterrizado, tomar acción y no Nada ignora más este tema de la lejano. espiritualidad, porque es que te vas a enloquecer. No, 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 al revés. De la mano de Dios, ¿qué sientes? ¿Cómo estás sintiéndote de la mano de Dios? Y ahí vas. Entonces con el niño no es muy diferente a decirle, ¿dónde crees que está el abuelito? Ahí está. Entonces, no sé, inventémonos dos posibilidades. Una te dice, no, se fue de vacaciones y vuelve más tarde. Entonces tú ya sabes que de una manera clara y muy específica, sin analogías, porque los niños en esos momentos no entienden el concepto del cielo, no entienden el concepto de Dios se lo llevó, no entienden está durmiendo. Ujú. Fíjate, entonces, y les podemos sembrar miedos muy profundos, una rabia intensa contra Dios porque se llevó a mi abuelito, un miedo a quedarse dormido, que la gente se quede dormida porque es que el abuelito se durmió y no se va a volver a despertar. Entonces con los niños hay que Claro, ser es un literal. tema, claro, literal, concreto y ahí, directo. Exacto. Entonces, si el niño te responde, el abuelito está de vacaciones y va a volver, tú le dices, en este caso el abuelito no va a volver. El abuelito falleció o murió. ¿Tú qué crees que es fallecer o morir? ¿Sí? Y entonces ahí te vas en la conversación. O el niño te puede responder, no, pues yo veo a todo el mundo muy triste, seguramente es porque el abuelito ya no va a volver. Entonces tú le dices, efectivamente, el abuelito no va a volver. Y esa tristeza que sentimos, y si tú la sientes, está bien, que todos lloremos juntos, somos una familia. ¿Sí? Entonces, esa es una manera como muy directa de abordar el tema de la muerte con los niños, que para mí es, siento que niños futuros, o sea, adultos, lo agradecen mucho, ¿sí? Y Porque esto de entrar, Camilo, en esos detalles de
viste que también se nos da mucho por conversar, ¿no? Con los niños, entonces contar la historia. Sí, porque la abuelita, el abuelito se fue al cielo, a reencontrarse con la abuelita o el abuelito. Ujú, El abuelito y la ujú. abuelita desde arriba, o el tío y la tía, te están mirando y te están cuidando. Estamos creando también una serie, creo yo, humildemente de mi ignorancia, una serie de expectativas de lo que sucede supuestamente allá arriba. Exacto, exacto. Y fíjate que esto no solo afecta a los niños. He trabajado varias veces con madres que pierden a sus hijos y por su fe o por su dogma les dicen que tu hijo está en el cielo y la madre le dan intenciones suicidas para morir y ir a estar con su hijo en el cielo. Entonces fíjate que estos, mejor dicho, por eso el primer paso siempre debe ser hacer preguntas, pero no preguntas como por pasar el tiempo, preguntas para comprender desde dónde está abordando el duelo esta persona. Entonces, si esta madre me dice, mi hijo es un ángel en el cielo, entonces yo tengo que dejarle la claridad de que por el hecho de que ella tenga esa creencia, no es necesario que ella interrumpa su vida para ir a estar con su angelito en el cielo. Sí, Es claro. es sencillo, es hacer preguntas, es muy sencillo, no tienes que llegar y resolver nada, es Claro, simplemente pero es que no escuchar. sabemos y estamos No, aprendiendo contigo, entonces por eso preguntamos. Mira, sí, cuánto más fácil es dejarse fluir desde el acompañar que ir con todo un personaje de dolor, sujeto a todo lo que hay que hacer, parecer, cuando en realidad es tan simple como preguntarte y nada más. sí, Bueno, esto sí, lo sí, sí, estamos aprendiendo hoy contigo de una manera donde lo tan complicado se vuelve más simple si sí, resonamos desde el amor. Porque, a ver, desde el amor y no desde la mente, seguramente haríamos esto, pero exacto. todavía la loca de la casa todavía tiene el control y es la que te dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no por aquí, no por allá. Si tú vas directo desde el amor, desde el corazón, seguramente todos más o menos actuaríamos de una forma similar, pero todavía estamos dominados por momentos, por el miedo y esa mente egoica. Camilo, Sí. podemos, me encantaría invitar, si estás de acuerdo, a quienes quieran participar y hacerte preguntas directamente. ¿Tenés ganas? Sí, por supuesto. Vamos. Sí, A sí, ver, sí. a ver quién está por aquí. Sandra Marisa, ¿estás por ahí? A ver, vamos a ver. Con esto de estar hiperconectados, aparecen amigas y amigos de lugares maravillosos, Qué ¿eh? emoción. Unidos por la... Hola, hola. Hola, ¿Cómo te ¿qué tal? va? ¿Cómo te va, Marisa? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. La verdad que estuve escuchando atentamente este vivo y te agradezco muchísimo las palabras porque acabo de perder un familiar muy cercano y, y me pasó algo que hasta a veces es como que sentís como un poco de culpa. Eh, Sentí que estaba en la luz y estuve alegre. No sé si me entendés. Me alegré y yo quería transmitirle a los dolientes, que son primos míos, esta alegría, desde mí ego quizás, ¿no? Entonces esperé un tiempo y después me comuniqué con ellos y les pude decir que estaba todo bien, que hay que atravesarlo, pero que yo sentía que en este caso mi tía Ángela estaba en la luz y estaba feliz. No sé si hice bien, pero bueno, fue lo que me salió. Y la verdad es que tanto mis dos primos y mi tío me lo agradecieron. Y ahora estoy para escucharlos, como vos decís, y para acompañarlos en este momento que es tan difícil porque no nos podemos juntar,
no podemos estar. Es muy difícil acompañar cuando no podemos mover, porque no podemos. Pero bueno, la verdad, este live se lo voy a mandar a ellos porque es sumamente amoroso. Camila, Como Te tú, agradezco. Marisa. como tú, tal cual, como tú, mi amor. Gracias, muchas Wow, gracias. Marisa. Bueno, o sea, a mí me gustaría comentar con respecto a lo que acabas de decir, que me parece bellísimo, que me parece que tienes una energía, que se siente el duelo en ti, pero se siente desde un lugar muy consciente y eso es hermoso también. Y es tan hermoso como lo pueden estar viviendo tus primos con muchísimo dolor. Sí, es una experiencia que reconecta de cierta manera con la vida y pues me gustaría decirte que esa culpa que sientes es válida. Tal vez no sea necesaria, pero es válida, ¿sí? Y ese sentir de que tu tía Ángela está en la luz es muy real, es muy válido y tiene todo el sentido que tú quieras comunicárselo a las personas. Si las personas son receptivas a esto, pues maravilloso, como me dijiste que tus primos te lo agradecieron. Entonces me parece hermosísimo. Em, y nada, pues te incito a que sigas viviendo con tanta plenitud este duelo. Te deseo muchísima claridad y muchísimo cariño y amor en todo tu proceso. Y pues maravilloso si puede ser como este eje para que tu familia tal vez te vea y vea tu ejemplo. Si no es así, pues también cada uno con su proceso, pero qué hermoso, porque yo honro tu compartir, porque yo sé que compartir este tipo de cosas, sobre todo cuando son tan recientes, pues no es nada fácil, y menos en una sociedad que castiga la palabra muerte, sí, que castiga el hablar de algo que puede hacernos sentir emociones. Entonces, gracias, y tienes una energía Gracias. hermosa. Y lo último que quisiera decir, hay una película de Disney que a mí me resonó mientras vos hablabas, que es Coco, y Mm, que justamente habla de esto. La sociedad mexicana quizás lo tiene mucho más claro que nosotros los argentinos. En mi caso, yo estoy en Argentina, en donde al revés, no se habla, no le digas esto, no le digas porque se va a poner mal o qué sé yo, como que el miedo, ¿no? Nos pusieron, no hablemos, esto no se habla, y me parece que quizás tendríamos que tomar esos ejemplos, ¿no? Y empezar a naturalizarlos, porque no es natural. Lo digo, y así como lo digo, es una cuestión de todos los días, porque miedo a la muerte tenemos constantemente, más viviendo en esta sociedad. Es muy difícil no atravesar el miedo a la muerte, o sea, los miedos en general, ¿no? Ujú. Y más ujú. en este momento que estamos pasando esta pandemia, que es constantemente, y es real, porque mi tía se murió de COVID, no es que se, ¿me entendés? Entonces, eh, es muy difícil, pero es todos los días. Pero fíjate, perdón que te interrumpa, fíjate cómo recibiste la amorosa devolución también de Camilo, en este caso, donde te dice, qué bueno que desde el sentir llevaste esta experiencia y no desde lo que otros esperaban, suponían, temías, que como son los demás. Uno vive su propio proceso y de ahí Totalmente. De para acuerdo. adelante. ¿Qué te puedo decir más que gracias, gracias, gracias? Y por favor, Gracias, agradécele a Camilo. Camilo, amor de mi vida, Gracias. que Cuídense, Camilo, muy, muy lindo lo que decís y está bueno abordar estos temas. Gracias. vamos a hablar de lo que Gracias, no se gracias, habla, Marita. para poder sentir
para poder sentir y para poder ser. Te amo infinito, gracias por conectarte. Mandame un mensaje por privado, dale. Mandame un mensaje que te quiero, tengo algo para vos. Apretá la crucecita, un beso grande. Bueno, en un mundo sin fronteras, Camilo, desde el amor nos fuimos a Buenos Aires, Argentina. Qué hermoso. Qué maravilla. Vamos a descubrir quién más nos quiere acompañar, dale. Me encanta. A ver, mi querida Sandra Aguilar, ¿estás por allí? Hay tantos pedidos. Vamos a ver. Claro, a veces están, a veces se van. Vamos a ver si estás por allí. Hola. Hay un libro. El libro, no creo que tenga pregunta. ¿Estás por allí? Abre. A ver qué. ¡Ay, salió! Bueno, qué pena. Se ve que estaba en clase, a lo mejor era, qué sé yo, una maestra. Puede ser, sí. Ixel Romero, Daza, vamos a darnos una oportunidad de conocerte. A ver por dónde estás, a ver si te podés comunicar. Y Camilo está esperando recibir. A ver. Vamos a ver si conecta. Estamos con todo un tema de conexiones hoy, ¿eh? Pero aquí estamos, tú y yo, y mientras yo tanto... con el ruido acá. Mira, que no... ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Oh. Espera, pon el teléfono mirándote a ti, ¿puede ser? ¡Hola! ¡Oh! Creo que la agarramos en una llamada. Todo es perfecto. Juani, vamos a intentar a 3 Moxis, a ver. Claro, porque ingresó, la vimos, pero bueno, en tus contenidos, mientras se conecta nuestra nueva amiga. Ahí está. Hola, ya la tercera es la vencida. Hola, ¡oh! ¡Wow! Bueno, pues que Nos agarra por sorpresa. Pero que esto no ha pasado nunca, pero bueno, todo es de una primera vez. Jonathan, ¿estás por allí? A ver si encuentro... Yo siento que hay mucha gente que se quiere unir, que quiere... Pero algunos están dando clase, otros están en sus actividades. Vamos a ver. Y si no, lo hablabas, ¿no? Esto de escuchar el alma, de escucharnos, de reconocernos, de sentirnos. Es un poco como estar en espejo cuando estamos... Sí. Sí, ¿no? Sí, fíjate que, sobre todo profundizando un poquito en el tema de gestión de emociones, somos espejos emocionales, ¿sí? Claro. Lo que cada uno siente es de cada uno. Y también hay un motivo como muy sencillo para eso y muy lógico, y es que para un mismo estímulo no hay dos emociones que sean idénticas, ¿sí? Por ejemplo, si alguien acá se sube al live y de pronto, mira, se subió alguien. Si quieres, pongámosle pausa y atendemos. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Otra vez. Ya lo había visto. Bien. Juani, de Chile, Juani. ¿Cómo te va, Juani? Juani. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué tienes ganas? Gracias por sumarte. Juan. Sí, lindo tema. Llegué como tarde a tu vivo porque andaba haciendo unos exámenes, lo cual fue terrible, me acordé mucho de ti. Yo caminé respirando sin mi cosa y solamente me la puse para entrar porque tú sabes que estoy con Lita, contigo me han ayudado mucho. Mi querida Lita Donoso. Bueno, yo sufrí la pérdida, sí, con Lita. Y tú, que se ha agregado a mi vida, pero enormemente. Agradezco que Dios las haya puesto en mi camino, porque como conversaba Camilo, yo tenía muchos problemas con eso. Ya cuando niña perdí a mi hermano, estaba recién titulado y creo que no lo supimos manejar, ¿ya? Yo todavía no estaba ni en la adolescencia. No se habló nunca del tema, el cual es terrible, porque nos separó como familia. De mi hermano nunca se habló. Nunca se habló. ¿Quiénes componen el núcleo familiar, amor? Mira, éramos 5. Mi hermano mayor falleció y dejó un chico de 8 meses, un guaguito. Después, hace un año y tanto, se fue mi papá, partió. Me dolió enormemente en el corazón. Yo llevaba un año y yo dije,
esto no puede ser porque me está dañando terriblemente. Se me desataron dos cosas que son, en realidad, que me atacaron por la pena, por la tristeza, porque no lo pude manejar. Apareció Lita en mi vida y todo fue bien. Empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer todo, conectarme con lo divino. Mi papá descubrí que estaba más presente que nunca. Y sabes tú que después, al año y tanto, hace 6 meses recién, falleció mi sobrino, que era hijo de mi hermano mayor, el que tenía 8 meses, murió hace poco. O sea, partió hace poco. Entonces, siento que concuerdo totalmente con todo, que cada persona tiene su manera de vivir el duelo. Tú no le puedes decir a otra persona cómo lo haga, porque a mí también me llegó eso. O sea, creo que cada uno lo maneja como la mejor forma. Si puedes buscar maneras para mejorar ese dolor. Estamos aprendiendo. Creo que es muy importante. Claro, estamos aprendiendo entre todos. Vamos a ver qué... Porque si no te quedas pegado. A ver, vamos a ver qué siente Camilo, qué devolución tiene para esto. Esto de no hablar nunca más del tema, que los dividió como familia. ¿Vamos por allí primero, Camilo? Gracias, Alicia. Desafortunadamente es algo muy común, Juan, y eso que tú viviste, me atrevo a decir que es el status quo. La muerte no se habla, la muerte se ignora, la muerte no se toca en la mesa cuando nos reunimos, y cómo te atreves a hablar de tu hermano, y entonces... Sí. Es algo sumamente desafortunado, porque lo único que estamos queriendo con esa evasión a la muerte es la evasión a las emociones que revela en nosotros el duelo de alguien, ¿sí? Ahora, también hay otro tema muy importante, y es que tú ya hiciste conciencia de esto, ¿sí? Y entonces puedes hacer un efecto dominó hermoso en todas las personas a tu alrededor, justamente hablando de la muerte. Y diciendo la palabra muerte, ¿sí? Y hablando de cómo se quieren morir, y hablando de cómo quieren que sea su funeral, y hablando de las personas que ya no están en su cuerpo físico. Entonces, siento que eso es un ejercicio que sin duda alguna va a generar al principio un poco de incomodidad, pero lo que hay detrás de esa incomodidad es una conexión profunda y hermosa. Y mucha liberación, Entonces, ¿no, Camilo? Totalmente tu opinión, porque nosotros, después que pasó ese episodio con mi hermano, no lo volvimos a repetir. Con mi padre lo hablábamos. Cuando él tuvo una conexión como divina, ya se puede decir, él empezó a despedirse, aunque tú no lo creas. Sí, y mi padre empezó a despedirse y nosotros sabíamos que él estaba muy conectado en otra era que no era nuestra. A ver, Camilo, y mi papá... ¿Esto sucede de despedirse in advance? Yo sé que me estoy yendo. Sí, absolutamente, absolutamente. Incluso hay algo que llaman la mejoría de la muerte. Y es que, por ejemplo, cuando alguien está en una enfermedad, no conozco la situación en la que falleció tu papi, pero cuando alguien está en una... Fue lo más lindo. Se murió en el sueño. Hermoso. No estaba enfermo, nada. Él se fue en el sueño. Wow. Qué hermoso. Como él quería y como él lo dijo. Se lo juro, así lo dijo. Y van a recibir un llamado en la mañana de madrugada. Y así fue. Así fue. Sí. Digamos que obviamente yo no puedo hablarles desde la experiencia, porque no he tenido una experiencia así directa de estar al borde de la muerte, pero sí he escuchado muchas historias como la que me cuentas en este momento, y justamente las personas que hacen cuidados paliativos, es decir, estos cuidados que le ayudan a tener mucha más comodidad, tanto física como mental, como espiritual, abordar los pendientes. Los cuidados paliativos son valiosísimos en el final de la vida de una persona que ya tiene su ciclo de vida, entre comillas, completo, que ya está en la tercera edad, que tal vez ya tiene una enfermedad que puede desencadenar en la muerte, y siempre hablan de la mejoría de la muerte, que es como que el cuerpo antes de morir te da un boost, te da como mucha energía para que tú puedas abordar esos pendientes, para que puedas despedirte, para que incluso la gente tiende a veces a ilusionarse y decir, está súper bien, se mejoró, pero después ya el cuerpo dice, bueno, este fue mi último empujón de energía, y fallece. Entonces, tiene todo el sentido que
que tu papá haya sabido de cierta manera. Incluso uno puede amarrarse de cierta manera hasta cierto punto a la vida. No lo recomiendo, ¿sí? Porque es una Ujú. lucha intensa, es un sufrimiento en la vida. Depende de cada circunstancia también, pero uno puede amarrarse. Hay cosas que lo amarran a uno. Puede que estés sufriendo intensamente en una enfermedad, pero tienes un tema pendiente. Y ese tema pendiente no te deja ir en paz, no te deja ir en paz, entonces tú no sueltas. Si sueltas, probablemente es que la persona pueda fallecer pronto, pero fallecer no como algo, no como un fallo, no es fallar, ¿sí? Es liberarse a la final de este Cansancio, empaque Camilo, físico. es cansancio. entonces el tema aquí es hablar de la muerte, hablar, Sí. no callar, y menos a nivel estas lealtades invisibles que existen también entre las familias, ¿no? Exacto, por eso me encantó la pregunta de los niños. Con los niños hay que hablar de la muerte y la película Coco que mencionaban antes también es valiosísima es un abrebocas, es un rompehielos para hablar de la muerte y hay otras películas maravillosas al respecto. La otra de Disney es Soul, Soul, la ¿sí? última. Y hay libros específicos para hablarle de los niños a la muerte simplemente a través de una historia. Tú puedes, no sé, aprovechar la muerte de una mascota para hablarle de eso. Tú puedes cuidar una planta con tus hijos para ver cómo crece, está viva y de pronto empieza a morir de a poquitos. Entonces todo eso te dan excusas para hablar de la muerte, que como dices Alicia y Juanis, es muy importante. No callar. Bueno, ¿Cómo te fue la en sí, devolución? Alicia, Dime. sí, súper bien. Fíjate que yo tenía muchos problemas antes de esto, pero como te digo, he ido relacionándome. Mi hermana, de hecho, tiene una pyme que es funeraria. Ella vistió a mi papá y todo súper bien. O sea, nosotros, y con la mamá, que la tenemos viva, gracias a Dios, pero hemos hablado este tema Ahora, con ella, fíjate como qué que eres, cosa como la extraña, idea ¿no? es diferente. Fíjate qué cosa extraña. No pudieron hablar de la muerte una familia que tiene una empresa funeraria y no pudieron hablar de la muerte. ¡Wow! Sí, Fíjate qué increíble. aterrador el Pero miedo, ¿no? te das cuenta que todo se puede dar, sí, pero creo que para mí la muerte, fíjate que es un paso más allá de nuestra libertad que tenemos hoy. Y siento que mi padre, yo he logrado comunicarme con él, te juro, por medio de Lalita, con la ayuda de ella, mi padre está muy bien, él se fue Ahí tranquilo, está, ahí está. muy tranquilo. Amor de mi Y mi vida, sobrino, ¿por también. qué no lo sobrellevé tan bien? Es por lo mismo, ¿me entiendes? Tú entre más se vales, esto es peor para tu vida, Claro. Y tampoco ayudas al otro, así que ahí vamos. al otro. Gracias, te amo Los quiero infinito. mucho. Gracias, Gracias, Alicia, te Juan. te adoro. amo. Qué Camilo, linda gracias. energía. Chao. Gracias. Ya está en práctica, ¿eh? La comunidad de despertares, de despiertas, Wow. saben cómo apretar la crucecita, entrar, salir. Ahí nos estamos experimentando. Qué En- emoción. Camilo, así mágicamente pasó una hora de nuestro encuentro. Wow. Fíjate, ya son las 3:03 Sí, y por mi parte quisiera tener otro despertares contigo, si es posible. Me parece que nos quedó pues, mucho para hablar de este tema, para cuéntame. así llenarnos a puro corazón y hablar de lo que no sabemos preguntando y tratando, ¿eh? Capacitándonos de cómo ser nuestra mejor versión cuando hay un otro que no es otro que nos necesita. O sea, nos necesitamos, ¿cierto, Camilo? Ujú. Oye, pues gracias y de una acepto esta invitación. Me encantó estar acá compartiendo contigo. Qué hermosas las personas que se conectan y seguro que hay muchas que no se alcanzaron a conectar, pero que están ahí de corazón y me encanta ver todos los comentarios tan hermosos y me encanta el ambiente de familia que generaste en Se esta comunidad siente. virtual. Ellos lo generaron, yo ni Felicidades. sabía que era una comunidad, era una tribu, yo no lo sabía. Ellos me enseñaron, con ellos aprendo cada día y nos vamos Hermoso. reconectando. Camilo, gracias, gracias, gracias. Y me gustaría que seas tú quien te despidas en este encuentro de despertares y la gratitud de toda la gente, ¿eh? Ahí están los corazones, a ver, a llenar de corazones, ahí está, ahí está, ahí está. Gracias. Bueno, de despedida para mí es una gratitud infinita contigo, con tu comunidad y digamos que con que se hayan ido
con un poquito más de curiosidad sobre este tema que nos une a todos, que sin duda alguna puede abordarse con mucho amor, con mucha plenitud, que es la muerte, pues yo me voy dichoso porque para mí esto no se trata específicamente de hablar de la muerte, se trata de vivir una vida mucho más libre, de vivir una vida en plenitud. Y reitero la frase de siempre, claridad sobre la muerte es libertad y plenitud para la vida. Entonces eso es lo que les deseo y pues muchas gracias por hacer parte de esta comunidad tan hermosa. Camilo, y como dices tú, salir del estadio de sobreviviente para ser un real sintiente, experimentar la Me plenitud encanta, y la magia del estar vivos. ¿Eh? Gracias, gracias, absolutamente. gracias. Te hablo por privado. Gracias a todos. Los veo en la Gracias. segunda edición de Despertares. Ya llega Adriana Fresna, que vamos a hablar lealtades invisibles. Otro temazo en Despertares. Chao. Buenísimo. Gracias, chao.